Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, y ahí se va a centrar. O sea que es la sección anterior a la iglesia de Esmirna, que es el mensaje a la iglesia en Éfeso. Y el mensaje que queremos tratar es: vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Y cuando nosotros consideramos volver, esas palabras que dice vuelve al primer amor, consideramos los años que llevamos en el ministerio, los años que llevamos de servicio al Señor, los años que llevamos en la iglesia, y consideramos por qué, y me viene a la mente las palabras por qué y para qué. ¿Por qué y para qué? Hemos sido llamados a ser la iglesia. ¿Por qué tú eres la iglesia? Porque tú has sido sacados de y llevados a, sacados de la muerte, sacados de nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, transformados. Fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. La iglesia que en el Antiguo Testamento fue sacada de Egipto y fue enviada a aquella tierra que fluye leche y miel. Lo que pasa es que no se lo conocía como iglesia, porque la palabra iglesia viene del griego, eclesia, sacados de, enviados a. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué algunos de nosotros hemos tomado este llamado con un poco más, ¿verdad? Como algo radical en nuestras vidas para servir en el ministerio. ¿Por qué y para qué? Y todo es porque el amor, el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios, el amor de Cristo os constriñe. El amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos cautivó y nos llevó a ese punto de que nosotros irremediablemente, inescapablemente, rindiéramos nuestra vida a los pies de Cristo Jesús. Su evangelio nos cautivó. Su glorioso evangelio nos dio la esperanza. Esa salvación que nos ha sido dada es por ello. Pero transcurre el tiempo y nos ocupamos en muchas cosas. Yo puedo hablar esta palabra directamente a mi carácter personal. Y ustedes saben bien que yo no soy de los que hago un papel para pretender ser algo que no soy. Yo creo que la transparencia, a ustedes que me conocen, saben que cuando estoy bien, y cuando el Señor me está trayendo convicción a mi vida, el Señor me está trayendo convicción a mi vida. Y cuando estoy en medio de una batalla, estoy en medio de una batalla. Y yo en este tiempo, el Señor está trayendo convicción a mi vida y estoy en medio de una batalla. Eso es la realidad de mi vida. Pero usted se ve lo más bien. Eso es la parte de afuera. Pero por dentro hay luchas, hay agotamiento. A veces hay cosas que vienen y pensamientos. Ustedes tienen pensamientos, yo también los tengo. Yo no soy mejor que ustedes. La diferencia es la jornada. Realmente, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, muchas veces pensamos, estamos hablando de escatología. Sí, tiene que ver con esta escatología, los últimos tiempos, los postreros tiempos y todas esas cosas. Pero la centralidad del libro de Apocalipsis no es no es cuando el rapto va a venir. Eso no es la centralidad del libro de Apocalipsis. La centralidad del libro de Apocalipsis es si va a haber un tiempo, pre-tribulación o post-tribulación. Si los 1000 años va a ser antes o después de la tribulación. Si no hay milenio, si el milenio ya está pasando, los 1000 años ya están pasando, los amilenialistas, o si el milenio ya pasó y lo que está ocurriendo es que la iglesia, toda la palabra tiene que ser, el evangelio tiene que ser proclamado a través de toda la tierra, ¿verdad? Los postmilenialistas.
Pero eso es lenguaje teológico y escatológico. Pero eso no es la centralidad del libro de Apocalipsis. Y yo les quiero someter a una cosa, que todo eso son teorías, no son doctrinas. Muy bien sustentadas, que en sus momentos históricos todas esas posturas tomaron una precedencia y Dios utilizó esas posturas, pero eso no es la centralidad del libro de Apocalipsis. ¿Saben cuál es la centralidad del libro de Apocalipsis? Lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Y luego, que ha dado por medio de su siervo Juan. Y el versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Es la revelación, la visión de Juan de Cristo glorificado. No del Mesías que habrá de venir a redimir, sino del Mesías que ya vino a redimir. Todo, ¿verdad? A ejecutar el plan de Dios, el plan redentor desde antes de la fundación del mundo, lo ejecutó en su encarnación y en estos días estamos celebrando el advenimiento y yo les puedo decir que sin la encarnación de Jesús no hay redención. Pero Juan en la isla de Patmos, él tuvo una visión del Cristo glorificado. El Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Destinado desde el principio de la creación. Señalado por el Padre. Y ahora es el Cordero de Dios ya glorificado. Y lo vamos a ver como fundamento, y para eso les he dado una hoja para que tomen nota y van a ver las gráficas aquí, porque yo no puedo hablar de Apocalipsis capítulo 2 sin hablar de Apocalipsis capítulo 1, y lo voy a hacer bien rápido y les aliento a que ustedes tomen nota, porque para eso es para sus propios estudios. Y no voy a tener tiempo de leer muchas citas, solamente voy a decir las ideas y apunten las citas y considérenlas en sus casas, ¿ok? Primero que nada, en el capítulo 2 habla de una visión a las 7 iglesias, que son las 7 ciudades de esas colonias del Imperio Romano que estaban en Asia. Y es importante recalcar esas 7 ciudades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Patmos. Es importante dónde estaban localizadas. Estaban localizadas en un área donde había mucha actividad comercial, donde había mucha actividad de comunicación, donde las noticias se iban a entrar, eran portadores de las noticias de primera mano. Eran centros de distribución y al mismo tiempo eran centros de paganismo también. Así que Dios utilizó vasijas, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Apolos, para plantar esas iglesias. Y recuerdan que Pablo muchas veces decía, uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo da Cristo, ¿verdad que sí? Entonces Juan se está dirigiendo proféticamente a esas 7 iglesias. ¿Y por qué 7? Es importante porque 7 tiene que ver con perfección y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con plenitud. Y el número 7 tiene que ver, o sea, la condición de estas 7 iglesias es la condición de la iglesia hoy día. Eso es lo que tiene que ver. Y esa es la preeminencia de eso. 7 iglesias, plenitud, complejidad y relevancia a nuestros días. Entonces, pero recordemos que la visión de Apocalipsis es la visión
de Cristo glorificado, que todo depende de Él, que Cristo es el que es el centro en la iglesia. Cristo es el autor de las 7 cartas y la revelación de Jesucristo a Juan le fue dada en la isla de Patmos. No es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo. Y vamos a ver primeramente, lo primero que consideramos es que en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 3 y 16, habla de 7 lámparas. Y las lámparas, dice, y en medio de 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1:13. Habla de 7 lámparas, que esos son los creyentes. Las lámparas son los creyentes. Y habla del Hijo del Hombre en medio de las 7 candeleros. Recuerda quién fue el que dijo que donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Cristo en medio de su iglesia. Así que habla de centralidad. 7 lámparas son los creyentes. El Hijo del Hombre es Jesús. Y vamos a elaborar un poco en lo del Hijo del Hombre. Y lámparas porque la iglesia ha sido alumbrada por Cristo y está en Cristo y por lo tanto somos luz en medio de las tinieblas. Pero entonces hace referencia, cuando habla del Hijo de Hombre, hace referencia a Daniel capítulo 7, tomen nota, capítulo 7, y donde habla de que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es Dios. Y habla del Mesías, todo Dios y todo hombre, Hijo de hombre, todo Dios y todo hombre. Es una revelación de todo lo divino, todo lo misterioso, de un temor reverente hacia Dios, pero al mismo tiempo, ese Dios que tomó forma humana en Cristo Jesús en cumplimiento mesiánico para nuestra redención. Daniel capítulo 7. El versículo 13 habla de ropas sacerdotales, haciendo referencia, tomen nota, Éxodo capítulo 28, versículo 4, donde Juan está uniendo ahí a Cristo como el sumo sacerdote. Cristo, donde habla acerca de su dignidad, su autoridad. En el versículo 14 habla de la cabeza blanca, haciendo referencia de nuevo al anciano de días, Daniel 7:9. Cristo, su deidad, su sabiduría. Colosenses 2:3, de quien Pablo habla de que en él están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. En el anciano de días, en el versículo 14. Luego habla del versículo, la segunda parte del versículo 14, ojos como llamas de fuego, ¿verdad? Y en eso hace referencia en 2 ocasiones en el libro de Apocalipsis, pero habla también esa misma ilustración en Daniel capítulo 10, versículo 6. En Cristo Jesús, que tiene visión, su conocimiento, su juicio, su omnisciencia, todo lo ve, nada se le escapa. ¿Cuántos de ustedes saben que al Señor no se le puede escapar ni una? Hasta nuestros cabellos han sido contados por Él. Y aquí Juan está señalando que ese Jesús glorificado, ese Cristo glorificado, Él todo lo ve, Él todo lo conoce, nada se le escapa. Y en base a ello hay juicio. Luego en el versículo 15 habla de los pies de bronce bruñido. Otra vez haciendo referencia, tomen nota, a Daniel capítulo 10, versículo 6 y a Ezequiel capítulo 1, versículo 7, donde hace referencia a la gloria de Dios. Y vemos que en 2 Corintios 4, 6 Pablo habla de la gloria de Dios a través del rostro de Cristo Jesús. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo, pero la gloria de Dios que aplasta toda aflicción. La gloria de Dios sobre la que aplasta al enemigo. La gloria de Dios,
¿verdad? Los pies llenos de gloria, ¿verdad? Y esa gloria, Él no la comparte con nadie, pero nos permite, nos hace partícipes de ver su gloria. Y en Cristo Jesús dice que Dios le ha puesto por cabeza y los pies a su iglesia, para que donde quiera que nosotros caminemos, el enemigo no tenga poder ninguno. Pero es en unidad entre Cristo y su iglesia. Por eso, en Efesios capítulo 1 habla de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo está en su cuerpo. Jesús cabeza y nosotros su iglesia, su cuerpo. Y luego habla en la segunda parte del versículo 15, habla de la voz de un estruendo. En el Salmo 93 habla de voz de Dios sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Y bendecirás a tu pueblo con su paz y dará poder, dice el Santo de Israel. Habla de la voz de Dios que es como trueno, la voz de Dios que retumba, la voz de Dios que es con autoridad, la voz de Dios que dice, sea hecho y fue hecho, la voz de Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, donde hay poder en la palabra, que emite palabra. Es la voz de Dios. Y ese atributo Juan lo ve en el Cristo resucitado. Finalmente, en el versículo 16 habla de la mano derecha. El poder y seguridad. El poder y seguridad, nuestra seguridad está en aquel que es poderoso, aquel que nos tiene trabado de su diestra, a Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Y entonces habla de las 7 estrellas, los 7 ángeles de las 7 estrellas, a la cual, ahora pasando a Apocalipsis capítulo 2, hace referencia, el que tiene las 7 estrellas, el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? ¿Lo dijimos? ¿Quién es el que está en medio? Jesús. Donde yo estoy, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Recordamos, ¿verdad? Acabamos de dar ese ejemplo de Apocalipsis capítulo 1. Ahora viene la profecía y lo leemos del 2 al 7. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí en la profecía está hablando al ángel de la iglesia de Éfeso, debo decir, y está haciendo una serie de reconocimientos. Su celo por la verdad, su celo por la obra, su celo incansable por el crecimiento de la obra, su celo contra los enemigos también. Habla básicamente con paciencia, tu arduo trabajo, ¿verdad? Tu sufrimiento, tu paciencia. Y nos podemos ver nosotros en medio de eso, cuántos de nosotros estamos hasta altas horas de la noche, y cuando viene a ver la gente que no conocen al Señor, pero tú estás haciendo esas cosas, pero ¿qué tú ganas con eso? ¿Qué tú ganas con eso? ¿Por qué lo estás haciendo? Son preguntas válidas. ¿Para qué lo estás haciendo? Si tú nadie te está pagando por ello, ¿por qué tú lo estás haciendo? Y Juan lo decía, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así que son unos reconocimientos, pero entonces, ahora viene el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, meditemos sobre esto. Yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu paciencia,
Yo conozco tu celo por la verdad, que no puedes soportar a los malos. Yo conozco que tú disciernes, tú puedes discernir quiénes son los falsos apóstoles. Recuérdense que en esa época venían muchas personas haciéndose pasar por apóstoles. Y los has hallado mentirosos. Y yo conozco que tú has sufrido, que tú has tenido paciencia, que tú has sido, que tú no has desmayado. Iglesia del Señor, ahora examinémonos. Examínate tú de repente. Examínate hasta qué punto tú y yo nos podemos identificar con eso. De que todo lo hacemos. Estamos envueltos en obra. Estamos envueltos, como dicen en mi país, no nos perdemos bautismo de muñeca. Eso es lo que se dice, que no nos perdemos nada. Estamos en todas. Y lo hacemos por amor de su nombre. Pero el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quisiera considerar una cosa, el primer amor. ¿Saben una cosa? Por causa cuando David, el rey David, ya cuando estaba mayor de edad, él sacó de su tesoro personal mucho oro, mucha plata, muchos metales para la edificación del templo. Estamos hablando de billones en términos de moneda de hoy día. En conversión estamos hablando de billones de dólares. Pero dice la palabra que David, por causa de que había puesto su afecto en la casa de Jehová. ¿Qué es lo que se hacía en la casa de Jehová? Adorarle, alabarle, exaltarle. David tenía su afecto en la casa de Jehová y por eso sacó de su tesoro personal. Él no sacó de aquello que estaba en el fondo de operación de su reino, del fondo general. Él no tomó prestado. Él no fue al Fondo Monetario Internacional y pidió un préstamo, una línea de crédito para entonces levantar este templo. Él dice que sacó de su fondo personal. Y lo que lo movía no era decir yo tengo todo el dinero del mundo. No, él lo decía que su afecto lo había puesto en la casa de Dios. Consideramos lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice en el original, poned vuestro afecto en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo puedo poner la mira en las cosas de arriba, como dice la Reina Valera, y yo puedo y hacer lo que yo quiera. Pero dice en el original, poner vuestro afecto. Tiene que ver con un derramamiento del amor de Dios en nuestras vidas y que nos ha cautivado de tal manera que el amor genera amor y nosotros somos capaces de decir te amo, Señor, porque tú me amaste primero. Te amo, Señor, sin mirar quién yo era. Te amo, Señor, porque tú no tuviste en consideración dónde yo estaba, sino que me rescataste. Te amo, Señor, porque por ese amor tú te entregaste por mí en la cruz. Y es el atesorar esa salvación que nos ha sido dada. Y muchas veces nos encontramos, la iglesia en los Estados Unidos se encuentra en un estado en tal debilidad que está tanto metido en las cosas de las apariencias y del mercadeo en las iglesias y del consumerismo dentro de las iglesias y ha perdido su norte. Y cuando vemos aquí en la famosa correa bíblica, ¿cuántas congregaciones no han cerrado sus puertas? ¿Ustedes sabían eso?
Hay un libro que se llama Autopsia de una iglesia decayente. Hemos perdido nuestro primer amor. En mi país y muchos de sus países representados aquí, me puedo identificar porque he estado en casi todos los países que están representados aquí. Puedo ver que en nuestros países lo único que está bien es el fervor en las iglesias por el Evangelio. Lo único que está bien en nuestros países. Lo demás está un desastre. Nuestros países están perdiendo relevancia comercial y política en poder político con respecto a los Estados Unidos. Eso viene pasando en los pasados 30, 40 años para acá. Pero una cosa que está ocurriendo en Latinoamérica, una cosa que está ocurriendo en África, una cosa que está ocurriendo en la ventana 1040, una cosa que está ocurriendo en la iglesia clandestina en los países totalitarios, es un gran avivamiento, porque se están viendo en una necesidad tan grasa, porque el sistema, las riquezas no proveen para ese vacío que está en sus vidas, y donde único pueden ver es buscar, alzar tus ojos a los montes, a tu socorro que es en Cristo Jesús. Iglesia del Señor, este es tu tiempo ahora mismo. Iglesia del Señor, vuelve a tu primer amor. Iglesia del Señor, es el tiempo para que tú consideres y reflexiones dónde has estado, de dónde has sido sacado. Y eso es lo que dice en el versículo 5. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo quisiera considerar eso. Recuerda por tanto de dónde has caído. Eso viene del griego que dice mnemoneo, que significa considera dónde tú has caído. Pero considera también lo que Dios ha hecho contigo, la liberación que Dios ha hecho en tu vida, los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Envuelve alabanza al Señor, exaltación al Señor, pero envuelve adoración al Señor también, y envuelve confesión en ese considerar. Considera, reflexiona, y luego dice: arrepiéntete, metanoeo. Arrepiéntete, conviértete, tórnate hacia Dios, vuélvete en un 180, ibas caminando por aquí, ibas por el mal camino y vuélvete 180 grados en pos de Dios. Reconoce tu pecado y camina en obediencia a Dios, confiando en Dios. No es remordimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Yo lo siento, te ofendí, siendo el mal que has hecho, pero sigues haciéndolo. Eso es remordimiento. No, arrepentimiento realmente es un tornarse. Recuerda, arrepiéntete, y luego te dice a ti, lo próximo es: haz las primeras obras. Yo quisiera que tú consideraras lo siguiente. Piensa aquel día, muchos de ustedes se acordarán de la fecha, aquel día que Jesús vino a tu vida. Aquel día que Jesús se reveló a tu vida y tú recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Considera aquel día en que tú oraste, hiciste la oración de fe, y yo quiero someter lo siguiente: la oración de fe no te salva, quien te salva es Cristo. Te puedo decir una cosa: yo puedo venir aquí a empujarte y llevarte al altar y decir: repite conmigo, repite, y te puedo forzar a que tú repitas conmigo, y eso lo que has hecho es repetir conmigo para no pasar la vergüenza, pero eso no te salva. Considera tu salvación. Considera cuando David
David, el mismo David que cuando viejo sacó de su tesoro personal por causa del afecto a Dios. Es el mismo David que en el Salmo 51, en una oración quebrantada, dice: renueva en mí un espíritu recto. No eches de mí tu Santo Espíritu. Renuévame, devuelve el gozo de tu salvación. Considera eso. Que Dios renueve el gozo, ese gozo que tú sentiste ese día que tú fuiste salvo, salva. Ese gozo que tú sentiste el día que Jesús vino a tu vida. Ese gozo que tú sentiste que tú hacías todo por el Señor y lo hacías con una sonrisa de oreja a oreja. Y ahora en medio de tu cansancio, de tu agotamiento, Dios te está diciendo: vuelve a tu primer amor. Considera el día que Jesús se reveló a tu vida y su Santo Espíritu te selló, tomó tu vida, te selló como propiedad de Dios y llenó un gozo, ese gozo que es solamente, ese júbilo que solamente es capaz de dar Dios y que tú eres capaz de experimentar cuando tú reconoces que eres pecador, pecadora y que has fallado delante del Señor y que has estado corto de la marca y que solamente la gracia y el amor y la misericordia de Dios ha venido sobre ti y te ha perdonado. Y te ha hecho nueva criatura. Y te dice que todas las cosas del pasado ya no son, ahora es todo nuevo en Cristo Jesús. Y entonces tú puedes seguir tu arduo trabajo, pero en gozo. Tú puedes seguir sirviéndole al Señor en gozo, porque la gasolina tuya no está en que tienes que hacer cosas para cumplir. Tú haces las cosas por causa del gozo que está dentro de ti. Y el que no lo entienda, no lo tiene que entender. El que no haya nacido de nuevo y no lo quiere entender, allá ellos delante del Señor. Porque otra cosa que a mí me liberó es que la salvación de los demás no es responsabilidad mía. Mi responsabilidad es proclamar. Ahora, cuando el Señor llamó a Ezequiel, dice: devora el rollo, come el rollo, llena tus entrañas. Y te dice: porque hablarás y no callarás. Te escuchan o te dejen de escuchar. Tú vas a hablar. Así mismo es. Cuando tú puedes reposar en que el resultado, ¿saben una cosa? El resultado. Hoy el sonido falló. Los cantantes estaban cantando sin micrófono. Aquí se nos olvidó encender una cosa allá y eso fue un desastre. Algunos canales estaban abiertos, otros no. Fue un desastre. No tenemos internet. Todas esas cosas así. Pero el resultado le pertenece al Señor. Nos da reposo, nos da descanso en el Señor. Y entonces podemos descansar en el Señor de que pasamos por circunstancias, porque todos pasamos por circunstancias. Pasamos por pruebas, porque todos pasamos por pruebas. Pasamos por escasez, porque todos pasamos por escasez. Pasamos por problemas de salud, porque todos pasamos por problemas de salud. Pasamos por circunstancias con nuestros hijos, porque todos la pasamos, los que son padres. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a aquel que te amó y te ama. Y entonces, fíjense una cosa. Habla, porque si no te arrepientes y no recuerdas y no te arrepientes y no haces las primeras obras, segunda parte del versículo 5 dice: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Está hablando a la iglesia, no está hablando a los individuos. Y muchas personas piensan: perdió su salvación. No está hablando de eso. No está hablando de perder de salvación. Dije ahorita, hace un rato,
¿Cuántas iglesias han cerrado sus puertas? ¿Cuántas congregaciones aquí mismo, en esta misma calle de Catawba, cuántas congregaciones han cerrado sus puertas? Locked. Punto. Mientras tanto, la comunidad cambió su demográfica. Ahora hay más hispanos que antes, ahora hay más afroamericanos que antes. Y la sensibilidad por las almas se ha perdido. Y por eso es que muchas iglesias están perdiendo, congregaciones han tenido que cerrar. Entonces, si tú no consideras de dónde has caído, no te arrepientes, quitaré tu candelabro. El candelabro, ¿qué es lo que hace? Alumbra, ¿verdad? Y cuando hay luz en medio de las tinieblas, hay impacto, hay una diferencia. Tu iglesia del Señor, tú has sido llamado, llamada con el primer amor, en el primer amor, en el gozo del Señor, que es fruto del Espíritu Santo, que está en ti, en tu vida, siendo propiedad de Dios. Tú hagas una diferencia. Tú hagas una diferencia muy grande. En medio de las pruebas de tu trabajo, cuando el consejo pastoral a veces es, tú tienes que exigir tus derechos, son tus derechos, pero en ese corazón que ama y sirve al Señor, no, yo quiero servirle al Señor, yo quiero que el amor de Cristo Jesús sea derramado, y en eso yo quiero descansar, aunque me duela. Eso es morir al yo. Y la diferencia Dios la está haciendo, porque el resultado no depende de uno, depende de Él. Y entonces, cuando tú vuelves a tu primer amor, ese fervor, ese ardor por las almas, por causa de la vida de Cristo que está en ti, va a ser tan evidente que las almas van a venir. Y tú puedes fallar en las palabras que tienes que decir, no importa, pero el amor, la vida de Cristo, el amor que sirve, el amor que se entrega, todo ese tipo de cosas es lo que hace la diferencia. Y vas a ver que entonces es una iglesia victoriosa en Cristo Jesús. Y aquí viene lo que se llama un quiasma aquí, porque primero estaba hablando de que tú has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor, ha sido un reconocimiento. Eso es como decir un beso. Te doy un beso. Y luego, en inglés, un kiss. Y luego dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice, arrepiéntete, considera a las primeras obras. Eso es un kick. Primero un beso, después la patada y ahora viene otro beso. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas son aquellos legalistas que enseñan herejías, falsas doctrinas y que los tratan de inmiscuir dentro de la iglesia. Y está diciendo específicamente Juan a la iglesia en Éfeso, tu arduo trabajo, tu paciencia, tus obras, todo, has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, haz las primeras obras y luego, pero tienes que aborreces la herejía, aborreces la falsa doctrina, todo ese tipo de cosas, las cuales yo también aborrezco. Fíjense qué interesante. En inglés se le llama un kiss, un kick y un kiss. Y en hermenéutica se llama un quiasma, un perfecto sándwich. ¿Lo podemos ver así? Bien. Y luego al final viene, escuchen esto, la promesa: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer. ¿De dónde? Del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, que es tipo de Cristo. El árbol de la vida que estaba en el libro, lo vemos en Génesis capítulo 1, capítulo 1 y 2,
que estaba el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero aquí está hablando, le daré de comer del árbol de la vida. Está hablando del espíritu vivificante en Cristo Jesús, del espíritu de Cristo, de la vida que te da el poder, te empodera, te salva, te restaura, te levanta, te fortalece. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. En esta mañana vamos a considerar cuáles son aquellas cosas, el Señor las sabe en mí, y cuáles son aquellas cosas en tu vida que realmente han ocupado ese primer amor que le corresponde a Dios. Considéralo, reflexiona, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si nos ponemos de pie y pasemos un tiempo meditando delante del Señor. Bendito el Señor.